empezar con la clase de hoy. Vamos a ver dentro de este sistema endocrino que habíamos comenzado las principales glándulas del organismo, algunas que dependen de este sistema eje hipotálamo hipofisario como centro, digamos, regulador, y otras que no, que dependen de otros componentes. Por eso es importante estudiarlas a cada una de ellas e individualizarlas. La primera que vamos a ver es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, delante de la tráquea, que es este anillo, este conjunto de anillos cartilaginosos que vemos, que forma parte del sistema respiratorio, y debajo de la laringe. La laringe estaría hasta esta altura, ¿sí? Estos son los cartílagos de la laringe y llegan hasta este cartílago acá, que se visualiza externo, que es el cricoides. Ya vamos a ver en respiratorio que hay varios cartílagos que forman la laringe, pero estos dos externos, el cartílago tiroideo y cricoides, son los más grandes. Y este cartílago, que es el más prominente de la laringe, que es el cartílago tiroides, recibió el nombre justamente por estar cerca de esta glándula que está por debajo, fíjense, o sea, por delante, pero por debajo de este cartílago. O sea que hay parte de los lóbulos de la tiroides, que son estos que se ven acá, y un lóbulo intermedio más chiquitito que se llama istmo, que en realidad se apoyan sobre la tiroides, pero toda la tiroides en su conjunto está como por debajo de este cartílago. El cartílago tiroides es ese que hace el pico, que en los hombres se le dice la nuez de Adán, que sería esto de acá. Todos tenemos como ese pico en el cartílago, pero las hormonas sexuales masculinas, o sea, la testosterona, hace que este cartílago sea más prominente hacia adelante. Por eso muchas veces sobresalen los hombres y se ve como la nuez de Adán. ¿Cuál es el fundamento de esto? Que las hormonas tienden a, digamos, a plegar el cartílago tiroideo para estabilizar en otra posición a las cuerdas vocales y producir el engrosamiento de la voz común que se da en los hombres que consumen, o sea, que tienen testosterona naturalmente, o en una mujer que lo consumiría de forma artificial. O sea, que yo puedo inducir este proceso de engrosamiento de la voz siempre y cuando haya hormona masculina que es la que lleve a este plegamiento justamente del cartílago tiroideo. Obviamente depende cuándo se hace el suplemento. O sea, no es lo mismo que una mujer, por ejemplo, engrosando la voz, tome suplementos de testosterona en plena adolescencia, que los tome ya de adulto, cuando en realidad la deformación de este cartílago por ahí no va a ser igual, ¿sí? Pero responde a la hormona, a los andrógenos y principalmente a la testosterona. Fíjense que el límite óseo de estas estructuras, porque después todo esto es cartílago, es el hueso ioides. El hueso ioides era el único hueso del cuello que no estaba articulado con nada más, que está acá en la base. Es este que si se lo mueven así, van a sentir como crac, 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 porque no se articula con nada, sino que está agarrado de tendones, de fibras musculares, y todos estos comunican obviamente con a esta altura, que sería la laringe, y ya acá, bueno, forman parte de la tráquea, que sería el siguiente conducto del sistema respiratorio. Si yo corto a la tiroides y la veo internamente, o sea, hago un estudio de sus tejidos, o sea, al microscopio, quiere decir la histología, me voy a encontrar en el interior de la tiroides unos cúmulos que se ven así, medios blanquecinos, rodeados por células. Cada uno de estos, digamos, de estas estructuras rodeadas por células y que tiene adentro esta masa que se ve más homogénea, cada uno de estos, es un folículo tiroideo. El folículo tiroideo tiene adentro el coloide y las células que rodean al folículo, como esto es un dibujo de uno de estos folículos, ¿sí? Ensanchado, tiene una capa de células que se llaman células secretoras o foliculares, que son las encargadas de secretar las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿sí? Que son las hormonas, digamos, que se encargan de, ahora vamos a ver las funciones de cada una, de acelerar la tasa metabólica. Pero todas las células que están alrededor de estos cúmulos o folículos se llaman células C o parafoliculares. Parafoliculares porque rodean al folículo, y células C porque secretan calcitonina, que es otra hormona que se encarga de la regulación del calcio y no tiene nada que ver con la tasa metabólica, y que además no forma parte del eje hipotálamo hipofisario. O sea, cuando yo hablo de los dos grupos de hormonas secretadas por la tiroides, la tiroxina, que es la T4, y la T3, son un cúmulo de hormonas derivadas de aminoácidos que se encargan de especializar o de incrementar la tasa metabólica y dependen de la TSH y de la TRH. La calcitonina, por su lado, es otra hormona secretada por otras células, que son las parafoliculares,
es un polipéptido de 32 aminoácidos e inhibe la liberación de calcio al hueso. O sea, como que retiene el calcio en el hueso, por ende disminuye el calcio en sangre. Por eso digo que su función es disminuir la calcemia. O sea, estimula a los osteoblastos, que eran las células encargadas de producir la matriz ósea o mineral, o sea, la hidroxiapatita que rodeaba al tejido óseo, y además de eso la proliferación, la diferenciación en los osteocitos y la diferenciación para el crecimiento del hueso. Entonces, nos vamos a abocar un poquito más a explicar que es un poco más intenso, porque la calcitonina la vamos a estudiar en dupla ahora con otra hormona paratiroidea que regula también el calcio. ¿Sí, Luli? Cuando estuve leyendo acá en la página 27, quería saber si la TRH era tirotrofina y la TSH es tirotropina. Tirotrofina o tirotropina, que se escribe por ahí así, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es que acá o sea, sale acá el pie de la foto o Puede capaz ser, lo a ver. leí mal, Ah, y te dice tirotrofina TRH y después dice también tirotrofina TSH. Entonces no sabía cuál era la diferencia. no, porque no sé si es que hay un error de tipeo o estás leyendo en relación al otro. ¿Qué me decís, la página 24? 27. Ah, 27, nada que ver. 27 del cuadernillo. Bien. Te dice, la TRH u hormona liberadora de tirotrofina. Y después te dice la liberación de tirotropina o tirotrofina. Yo acá leo tirotrofina, no tirotropina, porque por ahí ponen pH como la sigla, o sea, como la F en inglés, digamos, por la traducción que hacen. Por eso te digo que eso significa lo mismo. Pero, a ver, la hormona que se llama tirotrofina es la TSH, y la TRH es hormona liberadora, acordate que son los factores liberadores, hormona liberadora de tirotrofina. Eso significa TRH. RH, que en realidad son los términos en inglés, releasing factor, que significa factor liberador de tirotrofina. Y esa tirotrofina es la TSH. Ah, bien, gracias. No, de nada. Igual lo que vamos a ver ahora justamente es la regulación de este circuito, para repasarlos. Como les decía, la calcitonina la vamos a ver acoplada ahora con otra hormona de las glándulas paratiroideas que también se encargan de regular la calcemia. Fíjense que tanto la tiroxina, que es lo mismo que T4 o T3, que ahora vamos a ver la diferencia, en este caso la T4 tiroxina es en realidad, es como el aminoácido tirosina modificado y se le han unido 4 yodos. Por eso fíjense el nombre, tetrayodotironina, o sea, tiene 4 yodos, que es como visualizamos acá en la imagen, ¿sí? La realidad es que cuando se secreta, que ahora vemos el proceso, pero cuando se secreta esta hormona en los folículos tiroideos, generalmente se crea más T4 y la T4 después en circulación se desyoda, significa que pierde uno de estos yodos y se transforma en T3, porque T3 significa triyodotironina, o sea que es esto mismo menos un yodo. Y es una hormona mucho más activa. Pero en el folículo tiroideo se produce la T4 o tiroxina y después se metaboliza, pierde ese yodo para volverse una hormona más activa a nivel de los tejidos. Entonces, fíjense, primero yo necesito la materia prima. La materia prima es el aminoácido que va a ser la tirosina y que sale de una proteína llamada tiroglobulina, que como cualquier proteína, obviamente se consumen los aminoácidos esenciales y se puede fabricar dentro del folículo tiroideo. Pero el yodo es un elemento esencial que, si bien forma parte de los oligoelementos, necesito muy poquita concentración, igual lo necesito, que se tienen que meter este folículo tiroideo para asociarse con esta proteína. Entonces, el yodo, por más de que yo consuma muy poquito en la dieta y por más de que los folículos tiroideos tengan en su interior yodo, siempre van a tener como una mínima reserva, pero haya lo que haya de lo que yo consumí, como generalmente escasea en el organismo, lo meto por transporte activo. ¿Sí? O sea que activamente, aparte, obviamente es un ion, así que lo meto activamente al folículo tiroideo. ¿De dónde sale este yodo? De la dieta. La verdad es que las especies de seres vivos acuáticos, como los peces, los moluscos, que muchas veces los comemos, o sea, o comemos pescado o comemos mariscos, tienen gran concentración de este yodo,
o por ahí algunas algas marinas. La realidad es que muchas veces este yodo en lugares cerca de la montaña, como nosotros, que no consumimos muchos productos de mar porque son carísimos, entonces no lo tenemos incorporado muy en la dieta, en lugares como Mendoza o San Juan se han implementado como la resolución que sumó este yodo a la sal de mesa para poder incorporar la mínima cantidad, digamos, de yodo, ya que en el alimento uno no lo metía. Entonces, si ustedes se fijan en la sal de mesa, les dice sal yodada por resolución, tal, no me acuerdo el número, pero por una implementación, digamos, de decir, a ver, si hay poco yodo en el consumo de alimentos, si esto perjudica a la fábrica de hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas influyen en la tasa metabólica de todas las células del cuerpo, y bueno, imagínense que obviamente es fundamental, por más de que se necesite en mínima concentración, es fundamental. Entonces lo metieron en un producto alimentario que todo el mundo consume, que es la sal. Entonces, nosotros no consumimos cloruro de sodio, que es la sal solita de una roca que se llama halita, sino que le agregan una proporción de yodo para poder tener este suplemento dietario. Cuando yo meto activamente al folículo tiroideo el yodo, se une con la tiroglobulina, o sea, un tipo de proteína que está dentro del folículo tiroideo, y se oxida el residuo tirosina, que es un aminoácido de esta tiroglobulina, y se le va sumando el yodo. Entonces, al sumarle 4 yodos, yo formo la tetra-yodotironina, o T4, o tiroxina, son todos sinónimos, que sería como la hormona, digamos, por excelencia en los folículos tiroideos. Pero luego, el producto metabólico, o sea, la desyodación de esta T4, me libera T3, que es la hormona más activa en sangre, y la encargada de acelerar de forma, digamos, más eficiente la tasa metabólica, ¿sí? Cuando digo hormona activa es la que después ejecuta la señal llegando a las células, digamos, blanco, y que al llegar esta T3 ejecuta realmente este proceso que es acelerar o aumentar esta tasa metabólica. Ahora, ¿cómo regulamos este proceso? La regulación de estas hormonas tiroideas depende de la TSH y de la TRH, o sea, del eje hipotálamo hipofisario. Como habíamos dicho, la TSH es una hormona trófica también, o sea, obviamente TRH es una hormona trófica, porque es una hormona que activa otra glándula, que es la hipófisis. Pero TSH también es una hormona de la adenohipófisis trófica, porque dijimos que las hormonas tróficas eran aquellas que actuaban sobre otra glándula. Y TSH es una hormona que actúa sobre otra glándula, que es la tiroides, secretando T3 y T4. Ya T3 y T4 no son hormonas tróficas, porque van, obviamente, hacia los tejidos para producir la función, no van a otra glándula para producir el aumento de la segregación de una hormona. ¿Qué significa circuito de retroalimentación negativa que viéramos, pero aplicado justamente a este eje tiroideo? Si la célula necesita hormona T3 para poder producir o regular su tasa metabólica normal, quiere decir que hay un nivel normal o basal de T3 y T4 en sangre, que cada una de las células, cuando necesita acelerar su tasa metabólica, toma a esta T3 o a esta T4 que se transforma después en T3 y la absorbe, porque ya sabemos que las hormonas tiroideas, al igual que las hormonas esteroides, aunque sea un derivado de aminoácido, se mete, esto lo habíamos visto también en el primer video, se encuentra, digamos, con un receptor de membrana, del núcleo, perdón, y no de membrana, porque puede atravesar la membrana como un lípido. Entonces, al traspasar por difusión simple, ejecuta luego su función con un receptor intracelular. Bien, ahora, si la tiroxina se mete, o la T3 se mete a las células, o sea, para llevar a cabo su función en el interior, esto consume la cantidad de hormonas tiroideas que hay en sangre. Si baja la cantidad de hormonas tiroideas en sangre, esto se lee por los receptores del hipotálamo, y el hipotálamo secreta TRH. O sea, si yo tengo poca T3 y T4 en sangre, el hipotálamo lee esta concentración y secreta TRH. La TRH del hipotálamo llega a la adenohipófisis, secreta TSH, y la TSH estimula la tiroides para que produzca más cantidad de hormonas tiroideas. Si hay poca cantidad de hormonas tiroideas y todo este eje hace que crezca la cantidad de hormonas tiroideas, compenso la oferta y la demanda. Sin embargo, supongamos que los tejidos empiezan a consumir, consumen T3,
Y llega un momento en donde ya no necesitan más porque su tasa metabólica está más, entonces se empieza a acumular estas hormonas tiroideas en sangre. El aumento de estas T3 y T4 en sangre, porque ya no lo necesitan más las células, es un factor inhibidor, por eso es factor de retroalimentación negativo, inhibidor de los sistemas que le dan origen, del hipotálamo y de la hipófisis. Si hay mucha T3 y T4 en sangre, inhibo la secreción de TSH e inhibo la secreción de TRH. Entonces, el sistema se estabiliza. Si otra vez las células vuelven a consumir todo ese T3 y T4 y otra vez baja la concentración en sangre, vuelve a estimular el hipotálamo. Además, si hay poco T3 y T4, deja de existir esta inhibición y la baja concentración en sangre estimula nuevamente el hipotálamo a la hipófisis y la hipófisis nuevamente a la glándula tiroides. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, entonces TSH, bueno, en realidad no sé si está bien lo que voy a decir, pero ¿la tiroides o TSH secreta T3 y T4? No. TSH es una hormona. Ah, Tiroides es una glándula. La glándula secreta hormonas. La glándula adenohipófisis secreta tirotrofina o TSH, que es una hormona y viaja por sangre, llega a los receptores de las células blanco en la tiroides. Recuerden que la TSH sí es de naturaleza proteica, así que tiene un receptor en la membrana y no en el interior, y cuando llega a la tiroides y el receptor de TSH recibe la TSH, induce una cadena de segundos mensajeros en el interior de la tiroides para que se produzca T3 y T4 que se liberan a la sangre. gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, lo había anotado mal. Bien, ahora, yo les hago una pregunta. Si yo tengo una patología, por ejemplo, en la tiroides tengo un nódulo o un tumor que me secreta mayor cantidad de las hormonas tiroideas que yo necesitaría. Eso quiere decir que permanentemente están aumentadas T3 y T4 más de lo que consume el cuerpo porque hay algo que ocasiona esta patología. Por ejemplo, un hipertiroidismo, por nódulos en la tiroide o por una, no sé, una enfermedad autoinmune también como puede ser la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo van a estar TSH y TRH en sangre? Si yo tengo aumentadas T3 y T4 justamente por este fenómeno, o sea, porque hay una patología. ¿Cómo piensan que va a estar TSH y TRH? Profe, puede ser que se necesite más de TSH, o sea, por lo que hay un aumento de la T3 y T4. Bueno, pero si hay un aumento, si esto aumenta, ¿qué dijimos que pasa? Si esto aumenta. Lo inhibe para que no se produzca Inhibe, más. inhibe estos circuitos, chicos. Si yo tengo mucha cantidad de T3 y T4 porque mi tiroides tiene un problema, significa tiene un nódulo, tiene una enfermedad autoinmune que produce T3 y T4 de más, yo voy a encontrar en un análisis de sangre de esta persona elevadas las hormonas tiroideas, pero baja la TSH y la TRH. ¿Por qué? Porque están inhibidas debido a este circuito de retroalimentación negativa. Igual la tiroides, como funciona de más y mal, aunque le llegue poca TSH, igual produce hormona tiroidea de más. ¿Por qué? Porque tiene un tumor o lo que fuera. Entonces, una persona hipertiroidea tiene elevada T3 y T4 en sangre, pero baja TSH y TRH. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Si yo tengo un déficit en la glándula tiroides, o sea, la glándula tiroides no produce la cantidad de T3 y T4 que debería producir. ¿Qué voy a encontrar en sangre en los niveles de estas hormonas? Estarían muy precipitados. ¿Cómo? Ay, no sé quién está hablando, pero se siente muy bajito.
habría mucho TSH y TRH, o sea, estaría siempre estimulado el hipotálamo y la hipófisis. Exactamente, y sobre todo TSH, porque si yo tengo poca cantidad de T3 y T4, esto no existe. O sea, ¿qué voy a retroalimentar negativamente si no hay poca cantidad? Entonces, como no hay mucha cantidad de estas, no inhibe al circuito. Entonces, si hay poca T3 y T4, la poca T3 y T4, como ya habíamos dicho, induce al hipotálamo que secrete más TRH. TRH estimula la hipófisis y la hipófisis funciona bien, así que secreta la TSH, digamos que corresponde. Y esa TSH llega a la tiroides, pero la tiroides en realidad hay una falla en la misma glándula que no produce la hormona. Sin embargo, la TSH sigue aumentando, como diciendo, es la señal que tengo para decirle a la tiroides, trabajá, 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 y bueno, y la pobre no puede trabajar. Entonces, en un hipotiroidismo tengo T3 y T4 bajo en sangre, TSH elevada y TRH también elevada, pero más que nada TSH, más elevada que la otra, porque TSH es la que necesita ejecutar el estímulo en la tiroides y la que falla es la tiroides. En cambio, TRH estimula a la hipófisis y la hipófisis sigue respondiendo, aumentando la TSH. Generalmente se encuentran los dos elevados, pero como les digo, más desfasada la TSH. Cuando una persona tiene cualquiera de estas dos patologías que estábamos nombrando, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, termina tratando de buscar a ver qué es lo que se puede hacer. Desgraciadamente, cuando yo tengo hormona de más, no las puedo sacar. O sea, no puedo decirle, bueno, ahora de repente voy a sacar hormonas en sangre. Me tengo que comer los síntomas y sí controlar qué es lo que origina ese hipertiroidismo, si hay nódulos que son benignos, malignos, si se empiezan a aumentar de tamaño, o como les digo, alguna enfermedad autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, que empieza igual a crecer nódulos en la tiroides, y se va controlando, se hace terapia con yodo radioactivo, y si llega un momento en donde nunca cede y cada vez empeora más, se termina estirpando la glándula tiroides. O sea que de repente un hipertiroideo puede pasar a ser un hipotiroideo después de la cirugía. En cambio, la persona que tiene hipotiroidismo y que su glándula no trabaja eficientemente, lo que yo hago es darle una terapia hormonal exógena, dándole hormonas tiroideas desde afuera del cuerpo, como son la levotiroxina, que si conocen a alguna persona que tenga hipotiroidismo saben que toma y debe tomar todos los días y controlar estos niveles. Como el cuerpo se va acostumbrando a lo que yo le meto de afuera, quizás mi glándula tiroides, o sea, le doy una ayudita metiendo una dosis mínima de levotiroxina y lo que trabaja alcanza para compensarlo, o a veces la glándula tiroides se achancha y dice, bueno, listo, ya viene la hormona afuera, ni la fabrico yo, y cada vez trabaja en menos. Por eso una persona hipotiroidea tiene que controlarse siempre con el endocrinólogo, y el endocrinólogo tiene que ir midiendo a partir de los análisis de sangre, los valores de TRH, TSH y T4 en sangre, tiene que ir evaluando qué dosis de esta hormona tiroidea va a administrar. Por eso hay personas que por ahí les suben la dosis o luego se las bajan para tratar de mantener este circuito de retroalimentación de forma estable. Dijimos que las hormonas tiroideas tienen la función de actuar sobre la tasa metabólica. Si yo tengo un exceso de hormonas tiroideas, lógicamente voy a impactar sobre los tejidos de una forma positiva. Por ejemplo, en el sistema nervioso y muscular estoy acelerando la tasa metabólica, entonces voy a encontrar gran excitabilidad, nerviosismo, ¿sí? Insomnio, que es activación excesiva del sistema nervioso, activación del sistema muscular, por eso por ahí aparecen temblores en las manos, intolerancia al calor, porque recuerden que la estimulación del músculo esquelético era un fenómeno de termogénesis tiritante, ¿sí? Entonces, si yo tengo un fenómeno de termogénesis tiritante, quiere decir que excesivamente, digamos, voy a producir este calor, y por ende también puedo tener sudoración excesiva en base a esa producción de calor, porque la sudoración, recuerden que era un mecanismo de enfriamiento. Entonces, si yo estoy produciendo mucho calor, el cuerpo recibe como señal que también tiene que evaporar ese calor y por eso suda todo el tiempo. La aceleración de la tasa metabólica en el corazón produce el aumento de la frecuencia cardíaca, que se llama taquicardia, y el aumento de la frecuencia respiratoria, como que la persona está agitada, se llama taquipnea. Si yo aumento la frecuencia respiratoria y aumento la frecuencia, o sea, las dos, la cardíaca y la respiratoria, tiendo a expulsar mayor cantidad de sangre, mayor volumen hacia los vasos, y por ende esto presiona a los vasos también para que se contraigan con más fuerza. Por eso muchas veces produce también hipertensión arterial. Las personas con hipertiroidismo están metabolizando a una tasa mucho más acelerada, y eso quiere decir
que se acumulan grasas o algo, rápidamente se consumen mucho más que otro que tenga una tasa metabólica menor, por ende es común la pérdida de peso. Las personas que de repente empiezan a tener un nódulo en la tiroides y empieza, digamos, a crecer, es como que muchas veces acusan esta pérdida de peso como más repentina. Si la persona es hipertiroidea desde que nació, y bueno, obviamente no va a notar la pérdida de peso, porque es su peso normal de toda la vida, depende del origen. A esto se refiere la pérdida de peso, si aparece en un determinado momento este signo de hipertiroidismo. Y a veces se produce también, por el fenómeno del aumento de la tasa metabólica, una acumulación de líquido en el ojo que produce un cuadro que se llama exoftalmia. Yo acá les he puesto a la misma mujer para que ustedes se den cuenta la diferencia, porque, a ver, tener los ojos saltones no quiere decir nada más tener hipertiroidismo. Sí es un signo como bastante, digamos, notorio, y muchas veces me ayuda a complementar con otros síntomas de ese cuadro. Bajo ningún punto de vista piensen que cuando se van a encontrar una persona con hipertiroidismo va a ser una categorización de absolutamente todos estos signos. Hay personas con hipertiroidismo que no tienen ninguno de estos signos y son hipertiroideos igual. O sea, por lo que uno estudia en el libro y ve en el paciente, se da cuenta que no es tan así. Por eso los médicos estudian 10 años de su vida, 15 años de su vida, y a veces uno va al médico y dice, pero ¿cómo puede ser que no sepa lo que tengo si se estudió todo? Sí, estudiaste todo, pero cada paciente es un mundo, y podemos encontrarnos un paciente prototipo que tenga todos los síntomas y otros que nos cuesta un montón inducirlos, porque depende obviamente de un todo, no solo de la regulación de esta glándula, ponele, que estamos viendo ahora, que es la tiroides. Una persona que tiene una disminución del funcionamiento de la hormona, de la glándula, tiroidea, tiene disminución de las hormonas tiroideas y por ende va a pasar todo lo contrario al caso anterior. Se va a disminuir excesivamente la tasa metabólica, dando algunos síntomas o signos como falta de vitalidad, el desgano, la miopatía hipotiroidea, que significa como una atrofia de los músculos, aumento de sueño, intolerancia al frío por no poder producir tanto calor por termogénesis tiritante, la piel seca en consecuencia de lo mismo, para no tratar de perder calor a través de la evaporación, la disminución de la frecuencia cardíaca, a veces la disminución del peristaltismo, o sea, el movimiento de los intestinos, del sistema digestivo, produce constipación, y la disminución también de la circulación de líquido por bradicardia, también hay como una hipotensión, hace que muchas veces haya extravasación de líquido en el intersticio de los tejidos y se produce una infiltración de líquido debajo de la piel que se llama mixedema. A veces se producen edemas por otros fenómenos, por ejemplo, no sé, podemos tener una hipertensión y hay acumulación de líquido. Yo les puse acá un mixedema como muy exagerado. Ven que ustedes como tocan y queda como hundida la piel, es más, retiran el dedo y como que hay un tiempito hasta regresar porque hay líquido abajo. A veces no es que necesariamente tenga que haber acumulación de líquidos únicamente en los pies, como acá, sino que el mixedema es como la acumulación de agua a nivel subcutáneo de todo el cuerpo. Por ahí es leve y es muy difícil ponerles una imagen de esto porque se percibe al tacto. O sea, yo toco a la persona y me doy cuenta que tiene agua acumulada, pero quizás no en tanta cantidad, pero aún así me puedo dar cuenta que hay acumulación de agua subcutánea. Si aparece este hipotiroidismo en la infancia, si bien en la infancia es muy importante la hormona de crecimiento para el crecimiento de los huesos, la verdad es que las hormonas tiroideas son fundamental para el crecimiento de los tejidos, porque son los que realmente ejecutan el aumento de la velocidad de la tasa metabólica. Y esto en los niños también es fundamental. Así que si una persona tiene un hipotiroidismo por disfunción de la tiroides que apareció, no sé, en la tercera edad, como generalmente pasa, personas que por ahí fueron normales toda la vida y de repente se les despertó un hipotiroidismo, o en la vida adulta, es una cosa. Ahora, si ya desde el niño hay un hipofuncionamiento de la glándula tiroides, no se logra tampoco el crecimiento adecuado. Pero en este caso, en vez de llamarle enanismo hipofisario, que era el que se producía por falta de la hormona de crecimiento, se le llama enanismo, digamos, cretino o enano cretino o cretinismo al fenómeno de disminución del crecimiento de los tejidos por falta de hormona tiroidea, que produce un enanismo del cuerpo, pero lo más peligroso es que no se desarrollan algunos tejidos de crecimiento de forma más eficiente, como por ejemplo el tejido nervioso, y por eso aparece deficiencia mental. Cosa que en un enano hipofisario no sucede, porque si en el enano hipofisario hay falencia de la hormona de crecimiento y los huesos no crecen bien,
pero las hormonas tiroideas funcionan bien, obviamente se desarrolla el tejido neurológico de forma normal. Yo acá les he puesto el bocio dentro del hipotiroidismo por falta de yodo, para que entiendan que en realidad cuando yo digo bocio, me hago referencia, digamos, al agrandamiento de la glándula tiroides, y muchas veces se le llama bocio a la patología en realidad por aumento de la glándula tiroides, pero que solo es un aumento por falta de olla, o sea, por falta de yodo. Entonces, la tiroides en su tamaño normal recibe mucha TSH para producir hormona T3 y T4, y los receptores de la tiroides funcionan bien, porque no tengo un hipotiroidismo, funcionan bien, pero claro, no tengo yodo. Entonces, esa TSH estimula que crezcan los folículos tiroideos, se aumentan un montón de tamaño, hay un ensanchamiento como del cuello, de que hay, digamos, agrandamiento de la glándula tiroides, pero en realidad es por falta de yodo. Entonces, esa persona tiene un bocio que va a desarrollar características de un hipotiroidismo. La persona que tiene bocio por falta de yodo tiene síntomas de un hipotiroideo, pero agrandamiento de la glándula tiroides. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque puede haber un bocio, o sea, puede haber un agrandamiento de la glándula tiroides, que no siempre, pero muchas veces se ve desde un lado y no de otro, así como ven acá, ven que está como lateralizado, que de un lado se ve más grande, pero del otro no tanto, porque puede haber un nódulo, un tumor en la tiroides, que produce un hiperfuncionamiento. Entonces a veces yo puedo tener el cuello ensanchado, como si tuviera bocio, pero en realidad tengo una hipertrofia de la glándula tiroides y tengo síntomas de un hipertiroideo, y no de un hipotiroideo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pasemos a la siguiente. ¿Cualquier enfermedad autoinmune puede generar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo? No, cualquiera. Por eso les di el ejemplo de una enfermedad autoinmune que es la tiroiditis de Hashimoto, porque está, digamos, atacando a la propia tiroides. Pero no, hay patologías autoinmunes que afectan a otros tejidos y no tienen por qué afectar a la tiroides, depende. Ahora, la unidad que viene es inmune y por ahí nos ayuda a entender un poquito esto, porque si bien igual este contenido lo sacó la FACU, que es una enfermedad autoinmune, o sea, que es atacar al propio sistema inmune o que es responder de más, tienen un anexo al final de algún tipo de enfermedades para que ustedes se ordenen, porque a mí me parece por ahí una boludez los temas que saca la facultad, porque me parece sumamente interesante que ya habiendo visto el sistema inmune y cómo funciona, uno vea la distinción de cuando viene algo de afuera que me está atacando y yo voy a generar algo contra él, o a veces el mismo cuerpo está afectando al propio organismo. Entonces, hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes y dependiendo de cuáles sean, obviamente voy a atacar a uno u otro. Ponete un ejemplo, no sé, hay enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn es una inflamación crónica en el intestino delgado, entonces obviamente vos tenés una irritación, una inflamación del intestino delgado. Y el intestino delgado es el que responde mal porque tu sistema inmune lo está atacando a él, no a otra célula. Claro, y hay consecuencias, y sí, porque si yo tengo afectado el intestino delgado, por ejemplo, no absorbo bien los nutrientes. Entonces puedo tener una deficiencia de calcio y en realidad no tengo ningún problema ni en la liberación de calcitonina o en las glándulas, por ejemplo, paratiroideas, que vamos a ver ahora que regulan el calcio, sino que el intestino no lo está absorbiendo. O puedo tener, no sé, calvicie precoz porque no hago desarrollo, o sea, reproducción de la célula del folículo piloso porque me están faltando nutrientes porque no los absorbo bien. Entonces hay un rebote después de un montón de cosas en consecuencia de ello. Eso sí es real. Pero no es que cualquier autoinmune te va a afectar a cualquier sistema de órgano. No, son específicas. De un tejido y no de otro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Salvo algunas así como más sistémicas por ahí que yo te metería al lupus. ¿Se acuerdan que vimos el lupus en genética? Claro, por eso preguntaba, porque... Sí, en ese caso el lupus afecta un tipo de receptor que está en muchas células, entonces sí hay enfermedades autoinmunes más generales como el lupus que tiene signos y síntomas en muchos sistemas de órganos. En esa patología puntual, aparte es una patología genética, entonces hay una falla, no es que el sistema inmune de repente se rayó o hay algo que no reconocía
que puede pasar en la vida adulta y no nacer con eso. En cambio, el lupus es como ya una falla, si bien es multifactorial, está afectando como a muchos órganos en simultáneo. Entonces depende del tipo, obviamente, de patología autoinmune. Bueno, la glándula paratiroides, que son glándulas que están como por detrás, pero como incrustadas en la misma tiroides. Fíjense, este es el dibujo de la tiroides que vimos recién, y están como, se ven así como en línea de puntos porque no es fácil distinguirlas. No es que yo veo así la tiroides y digo, estos puntitos que se ven tipo, no sé, de otro color, no, son del mismo color. Entonces es difícil distinguir el lugar. O sea, obviamente, histológicamente yo sí lo puedo distinguir porque no tienen folículos tiroideos, porque es otra glándula, pero están como incrustadas dentro de la tiroides en la parte posterior. Tiene cada una de ellas el tamaño de una arveja, son 4 chiquititas y son las glándulas más chiquititas del ser humano. Estas glándulas paratiroideas secretan una hormona que se llama hormona paratiroidea o paratormona, que químicamente es un polipéptido de 84 aminoácidos de longitud y se encarga principalmente de la homeostasis del calcio, pero también regula los fosfatos en sangre. ¿Qué hace con el calcio? Lo contrario a lo que hacía la calcitonina, aumenta la calcemia. Y cuando yo aumento un valor en sangre, generalmente es porque lo compenso de forma contraria en la orina. El sufijo uria hace referencia a un componente que yo encuentro en la orina. En cambio, hemia en la sangre. Entonces, si aumento la calcemia, significa que aumento el calcio en sangre y por ende disminuyo el calcio en orina, porque lo estoy reteniendo. En cambio, hace lo inverso con el fosfato. Disminuye la fosfatemia, o sea, disminuye el fosfato en sangre y aumenta el fosfato en orina. Libera más fosfato, entonces obviamente queda menos en sangre. Pero para ver esta compensación, esta regulación de la calcemia, que es tan importante porque el calcio, más que el fosfato, es un catión fundamental para un montón de funciones. Acuérdense el ensayo este que tenían de calcio al principio. Les dice que el calcio participa en la contracción muscular, en la sinapsis nerviosa, en la exocitosis de cualquier tipo de vesícula, en cualquier tipo de tejido, digo. Es un segundo mensajero en un montón de vías de comunicación. Entonces imagínense que si me falta calcio, empiezan a colapsar un montón de cosas. El calcio en sangre es el nivel que se mantiene dentro de mi hemostasis y que regula la segregación de una u otra hormona por la tiroides o por la paratiroides para compensar. Fíjense que acá no hay eje hipotálamo hipofisario. Hay una cantidad de calcio en sangre o calcemia que esa regulación hace que yo secrete una hormona u otra. O sea, el calcio tiene que mantenerse en este valor. ¿Qué pasa si desciende? O sea, tengo poquito calcio en sangre. ¿Qué pasa? Y ese poquito calcio en sangre llega como estímulo a los receptores que están en la paratiroides y secreto paratormona. ¿Para qué? Para que aumente la calcemia. Y si empieza a aumentar y hay mucho calcio en sangre, ese estímulo llega a los receptores de la tiroides para que secreten calcitonina. ¿Qué hace? Lo contrario. Entonces, el calcio en sangre regula que se secrete una hormona u otra y se mantienen en equilibrio. Si bien la calcitonina secretada por la tiroides fija el calcio en el hueso, como ya les había dicho, estimula los osteoblastos y por ende a que se dividan y se diferencien en las células activas. Acuérdense que tenían potencial osteogénico, o sea que generan la replicación de los osteocitos y fijan calcio a la hidroxiapatita de esa matriz extracelular. La hormona paratormona o paratiroidea hace lo contrario en el hueso, estimula los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos producían la resorción ósea o la degradación del hueso para que al liberar la matriz se libere ese fosfato de calcio del hueso. Justamente por esto es que la paratormona también tiende a regular el nivel de fosfatos en sangre, porque si yo tengo una disminución de la calcemia porque lo ocuparon otros tejidos y me voy a degradar hueso, que es la principal reserva que yo tengo de, digamos, de calcio en el organismo, ese calcio está unido con fosfato. Entonces, rompo la hidroxiapatita y libero mucha cantidad de fosfato y mucha cantidad de calcio a la sangre. Claro, pero yo necesitaba aumentar la calcemia, que la estaban acumulando otros tejidos, pero no la fosfatemia. Por eso dijimos que esta paratormona aumenta la calcemia, pero en realidad la fosfatemia la baja, porque todo lo que rompí del hueso y lo liberé,
rápidamente también estimula al riñón para que se lo lleve, o sea, para que lo degrade, para que lo libere al exceso de fosfato. Pero además de este mecanismo que usa la hormona paratiroidea o paratormona, va a aumentar el calcio en sangre también aumentando la absorción por el intestino de calcio a través de la activación de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se consume en la dieta, pero está inactiva y se activa a través de la exposición de los rayos UV, ¿sí? O sea, de pequeño rayito de sol que me da, y de esa manera aumento a la absorción, digamos, intestinal de calcio. Esta hormona también hace este proceso, digamos, de fijación de esta vitamina D. Lo que pasa que, claro, con los años por ahí empieza a disminuir y este trabajo acoplado de los rayos UV y de la hormona paratormona en las personas de la tercera edad se dificulta, por eso empiezan con procesos de osteoporosis o osteomalacia, porque se degrada mucho el hueso y no alcanzan a fijar tanto en el intestino. Más si el viejito por ahí está encerrado en la casa, no sale a ningún lado, no fija nunca el calcio por los rayos UV y no puede aumentar esta absorción intestinal de calcio. Y como dijimos, también hay una disminución de la excreción del calcio en el riñón, entonces de esa forma también lo mantengo en sangre, ¿sí? O sea, disminuye la calciuria. Son los tres mecanismos por los cuales la paratormona aumenta el calcio en sangre o calcemia. Entonces, fíjense que hago un circuito que uno aumenta y otro disminuye en la principal reserva de calcio que hay en el organismo, que es el hueso. Entonces, ¿qué lo regula? Y la alta concentración de calcio o la baja concentración. Si está normal, no se secreta ninguno de los dos. Si los tejidos empiezan a consumir y baja la concentración, y bueno, estimulo la liberación de hormona paratiroidea. Después empiezo a, digamos, a suministrar a los tejidos y se sigue secretando, o sea, se sigue degradando hueso y liberando calcio a la sangre, pero ya no utilizo más y bueno, se empieza a leer una alta concentración de calcio en sangre, entonces lo lee la calcitonina. Y esa calcitonina que hace lo contrario. Y así se mantiene en equilibrio, ante la compensación de uno y otro. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien, cuando yo tengo un exceso de las hormonas paratiroideas, que se llama hiperparatiroidismo, generalmente por un tumor en la glándula paratiroides, como puede haber un tumor en la tiroides y generar un hipertiroidismo, se produce mucha cantidad, obviamente, de hormona paratiroidea o paratormona. Entonces, como dijimos, lo que hacía la paratormona era producir una resorción ósea, que es como lo más, digamos, fundamental de estos tres vías, el camino más fundamental de producir el aumento de la calcemia es justamente la resorción ósea. O sea, también aumento la absorción, también bloqueo en el riñón, pero lo más importante es la liberación. Es más, el bloqueo del riñón, por ahí la acumulación puede también generar la acumulación de cálculos. Pero bueno, uno de los más peligrosos, de los signos más peligrosos, es estimular de más la liberación del calcio del hueso. Entonces se degrada tanto hueso que se produce una patología que se llama osteomalacia u osteoporosis, en donde los huesos son frágiles, puede haber contracción de algunos huesos como las vértebras, digamos, desde la vértebra cervical a sacra, o sea, del crecimiento del hueso en sí, un achicamiento por resorción y una fragilidad que hace que cualquier caída por ahí puede llevar como consecuencia la fractura de algunos huesos que por ahí son más, digamos, vitales que otros o más complicados de reponer. Por ejemplo, los viejitos que empiezan con osteomalacia, osteoporosis, por ahí una caída sencilla, no sé, se resbalaron una vereda y se les fracturó la cabeza al fémur. Que cuántas veces de pibes nos hemos caído 1000 veces y no ha pasado nada. Eso es porque los huesos están más, digamos, sensibles a fraccionarse porque se está debilitando la matriz extracelular. Si yo tengo un hipoparatiroidismo, generalmente el hipoparatiroidismo es más raro que el hiper, y una disfunción de las glándulas paratiroideas muchas veces ocurre por extirpar a las glándulas paratiroideas. Si hay un tumor en la paratiroides, sí, yo lo voy a extirpar y tengo que suministrar una dosis de hormona paratiroidea externa, pero muchas veces
cuando se saca la tiroides, fíjense dónde estaban las paratiroides con respecto a la tiroides, están como incrustadas. Entonces, si yo tengo un tumor, por ejemplo, en las glándulas, en la glándula tiroidea, a veces retiro la tiroides y fíjense que tengo que dejar como esos pedacitos de la glándula paratiroides, porque a esa yo no me la quiero llevar, no es la que tenía el quiste, pero esto quirúrgicamente es bastante complicado, no es tan sencillo. Entonces a veces se llevan a la tiroides y se la llevan puesta con las paratiroides. Esto hace que cuando yo a una persona le estirpo la tiroides por un tumor, por ejemplo, le suministro obviamente hormonas tiroides artificiales, pero generalmente también se tiene que suministrar de forma artificial las hormonas paratiroideas, o sea, la paratormona también. Generalmente estos cuadros de hipoparatiroidismo se dan porque se ha estirpado la tiroides y no se dio un suplemento adecuado de hormona paratiroidea. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo poca cantidad de hormona paratiroidea? No tengo quien me aumente el calcio en la sangre. Y esto puede producir muchas disfunciones de todos los procesos que utilizan calcio, pero el más peligroso o el que tiene más riesgo de muerte es la tetania, que significa un espasmo o contracción muscular violenta del músculo que no puede regular obviamente su proceso de contracción normal a falta de calcio, si bien obviamente puedo tener un montón de procesos atrofiados como ya dijimos, o sea, el calcio en realidad es como fundamental para un montón de funciones, pero esta es como la que más consume calcio, entonces es el primer, obviamente, signo de la enfermedad que yo voy a ver. ¿Dudas hasta acá? Profe, Corina. yo le quería preguntar si el exceso o el déficit de hormonas puede ser algo genético. Sí, obvio. O sea, si tenés alguna patología en una glándula que secreta una hormona, lógicamente eso puede haber una disfunción o un hiperfuncionamiento que esté condicionado genéticamente, ¿sí? Sí, sí. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un hipotiroidismo que se desarrolle porque la glándula se empieza a atrofiar con los años y como de vieja, digamos, como todos los tejidos, o, por ejemplo, si genéticamente ya la glándula tiroides no produce, se te produce por ejemplo, enanismo, este cretinismo o enano cretino que estábamos viendo recién, esto es genético. O sea, si ya desde el inicio no lo secretaste, es que ya genéticamente no pudiste secretar. Entonces, por ahí este mismo hipotiroidismo se desarrolla en una persona adulta porque se fue atrofiando la tiroides, pero genéticamente te da creatinismo. ¿Se entiende? Pero, ¿y Ah, bien, sí. puede aparecer un hipertiroidismo genético, digamos, después de grande, o siempre si es genético va a aparecer Y generalmente el cuerpo se acostumbra, el cuerpo generalmente se acostumbra a las dosis elevadas de las hormonas tiroideas, pero hasta que crecen tanto, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que yo les decía, también es genético. O sea, es una enfermedad que está condicionada genéticamente y obviamente va a haber signos de más o de menos dependiendo también. Pasa que, acuérdense con lo que vimos en genética, las enfermedades muchas son multifactoriales y depende de la expresión general. Si hay un hipertiroideo genético, no importa, pero que tenía, qué sé yo, una vida más o menos normal, digo normal en actividad física, en lo que más demanda de la tasa metabólica, por ahí yo sí le voy a ver este exceso de la tasa metabólica manifestada porque va a aumentar a una media normal. Hay personas que por ahí, por su forma en realidad, quizás genéticamente estaba condicionada como a tener una tasa metabólica re baja, porque eso lo codifica otro gen, y por otro lado tiene un autoinmune que le aumenta la tasa metabólica. Entonces una se la baja, la otra se la sube y lleva un equilibrio. Y en realidad tenía una tiroiditis, la tuvo toda la vida, pero no tuvo una manifestación clínica. Eso no quiere decir que no tenga la enfermedad, lo que pasa es que sin la manifestación clínica es muy difícil diagnosticarla. Es como decirles, a ver, ustedes pueden tener el gen de la diabetes. Hablando de glándulas y hablando de hormonas, vamos a ver el páncreas también la clase que viene, o sea, mañana. Y puede ser que yo tenga el páncreas que genéticamente esté condicionado para secretar menor cantidad de insulina. Perfecto. A veces se haga una diabetes mellitus de tipo 1 genética que empieza en etapas muy tempranas de la vida y que no importa mucho lo que yo haga, sino que el gen es tan fuerte que se expresa desde el inicio y tengo una insuficiencia de la glucosa que ingresa a las células desde el inicio, o puedo tener una condición genética, como pasa en la diabetes mellitus tipo 2, que está el gen ahí latente, y yo tenía genéticamente esa enfermedad, pero mi vida hizo que nunca se despertara ese gen. Mi vida me refiero al tipo de dieta que tengo, a la cantidad de deporte que hago. Entonces,
Sí, genéticamente yo estaba condicionado a tener diabetes, pero mi dieta hizo que nunca se despertara, nunca se activara ese gen. Entonces no tengo diabetes. Y después otros que quizás con los condicionantes externos apoyaron a que se despertara, no sé, le diagnostican a los 40 años de diabetes, o a otros se lo diagnostican a los 50 y a otros a los 35, porque es una mezcla de hábitos y de lo que están los genes también. Pero en algunas enfermedades es más fuerte el condicionante genético que el ambiental. Acuérdense esto que definimos en genética porque es re importante. Somos una combinación de un montón de cosas que están escritas en los genes y también del ambiente. Se calcula que prácticamente todas las enfermedades del ser humano son multifactoriales. Entonces, en algunos tiene más peso lo genético, en otros menos, pero es como mitad y mitad. Siempre hay una parte que viene de un lado y otra que viene del otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este debería haber sido un contenido de hoy, pero bueno, yo sé que muchas veces aparece así como muchas dudas cuando vemos glándulas, así que igual lo vamos a arrancar desde acá mañana, desde las glándulas suprarrenales. Sí les doy una breve introducción de estas glándulas, que una parte participa en realidad del eje de regulación hipotálamo hipofisario y otra parte no tiene nada que ver con ella. Y se divide en corteza y médula suprarrenal. Fíjense, el otro día una de los chicos del otro grupo me decía, ¿cuántas médulas vamos a ver? Y es que el término médula significa interior a un órgano. Entonces, incluso en el riñón también tenemos médula y corteza renal. Acá sería suprarrenal porque es una glándula que está como un sombrerito arriba del riñón, ¿sí? Y si yo la veo por dentro, le voy a ver como una costrita, que sería la corteza, y adentro otro tipo de tejido, que es la médula. ¿Por qué hacemos esta distinción en corteza y médula? Porque la corteza está formada por tejido tipo epitelial, especializado en secreción, o sea, una glándula, como nosotros ya hemos clasificado, y secreta un grupo de hormonas que son esteroideas. Esas hormonas esteroideas se las llama corticoides, y de ahí todas son derivadas del ciclo pentano, perilo, fenantreno, colesterol, que ya sabemos que todas las sustancias lipídicas incluso tienen un ingreso a la célula sometido a esto. Entonces vamos a ver glucocorticoides, mineralocorticoides, sexocorticoides. En cambio, la otra porción de esta glándula, que sería la médula suprarrenal, es la parte de adentro, es un ganglio simpático modificado, o sea, un tejido nervioso que secreta hormonas que son derivados de aminoácidos, de un grupo de hormonas que se llaman catecolaminas y de la cual participa la adrenalina y noradrenalina. Que nosotros ya hemos visto esto en los neurotransmisores. De hecho, si se fijan, la noradrenalina y la adrenalina son muy parecidas. Tienen un grupo funcional distinto nada más. O sea, la noradrenalina tiene un protón donde la adrenalina tiene un grupo metilo, pero fíjense que toda la otra parte de la hormona es igual y por eso prácticamente producen exactamente las mismas respuestas, uno y el otro. ¿Sí? Entonces, para mañana, porfa, léanse absolutamente toda la unidad, porque vemos bien esta corteza y médula suprarrenal, páncreas y glándula pineal, que encima la glándula pineal ya la vimos, es un repasito, y la última parte es como todos los otros tejidos que secretan hormonas, pero que no es su primer función ser un tejido endocrino. ¿Se entiende? O sea, tipo, el estómago tiene glándulas que secretan sustancias. Entonces uno dice, si es una glándula debería estar en el sistema endocrino. No, porque la función principal del estómago es otra, pero tiene algunos cúmulos de glándulas que secretan sustancias. Entonces vemos a esos otros tejidos endocrinos como anexo, digamos, al final, y con eso completamos la unidad para que ustedes puedan hacer el TP el día miércoles. ¿Sí? ¿Se van a poner las pilas para leer hoy a la tarde?